cansado, agotado, botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Lo de mi hija era un pedazo de cráneo de 10 centímetros. Y esa es toda mi hija. En la actualidad, las mujeres se enfrentan a una serie de amenazas y peligros que ponen en riesgo su seguridad, su integridad y su vida misma. La situación de los feminicidios, la trata y la desaparición de mujeres es una realidad dolorosa y urgente que necesita de una atención inmediata y acciones efectivas por parte de la sociedad y la autoridad en su conjunto. Los feminicidios son los asesinatos de mujeres motivados por razones de género y representan una forma de violencia extrema de género que sigue cobrando vidas en todo el mundo. En México, 11 mujeres son asesinadas al día. La tasa de impunidad supera el 95% y esta situación empeora día con día. La trata de mujeres, ya sea con fines de explotación sexual, laboral o cualquier otra forma de explotación, es una violación grave de los derechos humanos como el derecho a la integridad física y moral, a la libertad, a la vida, a la salud, a la libertad sexual, a la intimidad y a la dignidad humana, que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Es un negocio lucrativo para los traficantes que abusan de la vulnerabilidad de las mujeres y una forma de esclavitud moderna que debe ser combatida con determinación. Finalmente, la desaparición de mujeres en México de 2015 a 2021 aumentó casi el triple, un 161.6% según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Las desapariciones de mujeres y niñas esconden un sinfín de violencias como feminicidios, trata de personas, secuestro, reclutamiento y utilización de niñas y violencia sexual. No podemos permitir que las mujeres y niñas muertas, desaparecidas o en redes de trata sean una cifra más. No las dejemos al olvido y exijamos al Estado una solución a estos problemas. Para hablar de este tema, invité a una muy admirada amiga, Lidia Islas, abogada y coordinadora del Consejo del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Puebla, con quien platicaré sobre qué está pasando con las mujeres en México, por qué motivos están desapareciendo las mujeres, por qué calificar distinto el asesinato de una mujer por razones de género, por qué las mujeres y niñas son, en cifras, las mayormente afectadas por la trata de personas y más, mucho más. Mañana termina esta jornada con 2 episodios de aniversario, con Ceci Flores y Saskia Niño de Rivera. Te doy la bienvenida al episodio número 8 de la 5ª temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables y de eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora X, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños 5ª temporada, un espacio de visibilización y de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de la Jornada de la Mujer y vamos aumentando la intensidad de esta jornada. Hoy en este episodio vamos a hablar sobre 3 temas fuertes, 3 temas a los que se están enfrentando las mujeres en México, lamentablemente porque no deberían estarse enfrentando a esto, pero pues es una realidad. Es una realidad que está ahí, que no ha cambiado y que no sé. Ahorita vamos a platicar si vaya a cambiar pronto. Pero pues para hablar de este tema tengo una gran experta, una muy querida amiga, ya en la introducción la conociste. Lidia, bienvenida a la Jornada de la Mujer de Cositas de Niños. Hola, mucho gusto, Víctor. Me da mucha alegría estar presente y por la cordial invitación que me has hecho llegar y también considerarme para esta entrevista que es muy importante porque considero que estos temas de la mujer
que debemos de conocer sobre desapariciones, feminicidios y trata, es información que todos debemos de tener a la mano para saber qué podemos hacer en estos casos que son muy importantes. Antes de arrancar, Lidia, ¿qué está pasando con las mujeres en México? En el contexto mexicano, las mujeres están enfrentando un grave problema de violencia. La violencia que se enfoca en diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque puede ser una situación psicológica, una situación física, hay situaciones monetarias, económicas, es decir, la violencia ya está estructurada dentro del contexto familiar y también en la sociedad, porque desde casa estamos viviendo que las mujeres están siendo agredidas, por ejemplo, por los mismos familiares, por sus parejas, por sus papás, por sus mamás, y resulta que también esto mismo lo están viviendo en las calles. ¿Por qué? Porque resulta que uno pensaría que la mujer está saliendo, que va segura, pero prácticamente esto no es cierto. En la calle también sufren alguna especie de agresión que va enfocada específicamente, que va desde los piropos, va una situación como ya lasciva, haciendo comentarios sobre la ropa femenina, una situación por el aspecto físico, y eso causa un cierto temor en las mujeres, porque uno pensaría, ah, bueno, está caminando uno seguro en la calle, pero resulta que recibe esta agresión por parte normalmente de la figura masculina. Y un término que me gustaría que pues, nos ayudaras a entender y que va muy relacionado con esto es la violencia machista. ¿Qué es la violencia machista? Claro, es un concepto que es una construcción en donde dice, bueno, la violencia es una agresión que de alguna forma está estructurada y que está enfocada o que está construida de manera lógica, pero esta agresión, esta violencia es efectuada por el sexo masculino. Entonces, de ahí el término, pues es que es una violencia machista. ¿Por qué? Porque pues de acuerdo a las estadísticas, han sacado unos datos en donde dice que la mayoría de las mujeres que son violentadas son principalmente por los hombres. Y de ahí que algunos grupos feministas, por ejemplo, dentro del discurso digan, ah, es que existe una violencia machista, es que es una violencia efectuada por el patriarcado, especialmente porque el género que está enfocado en atacar, por ejemplo, a las mujeres son hombres. De ahí esa construcción del concepto. Vamos a ahorita de inicio como a definir ciertos conceptos importantes para entender y luego vamos a ir como desarrollando más cada uno de ellos. De inicio, y es algo que ya vimos anteriormente, pero que vale la pena retomar. ¿Qué es una persona desaparecida y qué es una persona no localizada? Perfecto. Estos conceptos nacen de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Había la necesidad de contextualizar y también de dividir estos conceptos, porque normalmente las personas confundían no solamente esto, sino una persona si era víctima de secuestro o una persona que estaba recluida en algún lugar y la persona estaba negando el paradero. Entonces, de ahí sale que cuando hablamos de personas desaparecidas, son aquellas personas que no se tienen conocimiento ni localización de esta persona. Normalmente sus familiares son los que nos informan o nos dicen, ¿sabes qué? Mi familiar está desaparecido. Una de las características primordiales para determinar qué es una desaparición es porque nosotros concluimos que es una persona que ha sido víctima de algún tipo de delito. Esto va pues en contra de lo que dice que es una persona no localizada. No localizada porque una persona que a lo mejor se dejó de comunicar, a lo mejor se peleó con su papá y dijo no voy a contestar el teléfono y entonces la persona pues aquí parte de la Comisión de Búsqueda de Personas o de la Fiscalía preguntan, ¿usted cree que haya sido de alguna víctima de algún tipo de delito? Y dices, no, simplemente dejó de contestar y no lo localizo. ¿Qué pasa normalmente con los jóvenes que a veces se van de fiesta y resulta que, pues, no sé, se les apaga el celular y de ahí que el padre dicen, bueno, fue a tal fiesta, pero no lo localizamos y por lo tanto no creemos que sea víctima de algún tipo de delito. Es una clasificación que nosotros encontramos en las leyes, pero
Aquí algo muy importante, la autoridad no puede definir bien si es desaparecido o no localizado, porque no sabe las circunstancias en que una persona desapareció. El familiar tiene idea, tiene decir, a lo mejor no está metido en ningún problema, a lo mejor no le pasó nada y demás. Y entonces, la dignidad humana, los derechos humanos que deberían de aplicarse universalmente para los dos, porque la comisión y la fiscalía debe de hacer búsqueda inmediata, no lo hace. ¿Por qué? Porque dice, ah, bueno, es una no localizada y ahí viene algo muy importante, te dice, espérese 72 horas y va a aparecer. Y eso, ¿por qué es grave? Porque en el caso de una mujer, no sabe si ha sido víctima de feminicidio y si su pareja va a poner una denuncia, pues resulta que dice, ah, no, pues nada más está no localizada. Y entonces no se inician acciones de búsqueda inmediata, lo que la autoridad o la persona a lo mejor le quitó la vida, le da tiempo para ocultar, por ejemplo, un cadáver. Entonces, entiendo pues que desaparecida en este caso es cuando tienes como noción de que pudo haber sido víctima de algún tipo de delito, que alguien, no sé, el crimen organizado, alguien pudo haberla desaparecido, y no localizada es que simplemente, pues, solita, solita entre comillas, pues, no apagó el teléfono, o no se deja encontrar, o no sé, se peleó con la familia y se fue, y así, Sí, es como una ausencia voluntaria. A ausencia veces voluntaria. la autoridad llega con la mujer y le pregunta, oiga, pues está siendo víctima de violencia en su casa y te dice, sí, yo me fui porque me peleé con mi esposo y entonces yo ya no me llevé a los niños, ¿no? Porque a veces sacan fichas, alertas Amber, en donde sale la foto de los niños y abajo viene, pues la última vez que fue vista o fueron vistas las niñas es porque se encontraban con la madre. Ujú. Entonces, este tipo de situaciones es lo que nosotros checamos, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? La mujer en este caso que está ahí y que se tiene que seguir un protocolo, que en este caso es el protocolo homologado, establece que si tú localizas a la persona, te dice es una ausencia voluntaria por un tema de violencia, tú como autoridad tienes que canalizarla con las instituciones que puedan proteger a esa persona. Se le saca, por ejemplo, una fotografía, a veces con el periódico, para constatar que esa persona está bien, ¿no? Y entonces la otra institución pues, le levanta lo que es un informe, la otra institución debe de canalizar a una persona principalmente si son víctimas de violencia. Perfecto. Ahora vamos a irnos a otro concepto. ¿Qué es un feminicidio? El feminicidio es una muerte violenta cometida en contra de las mujeres. Una de las características principales del feminicidio es que de alguna manera están siendo, bueno, que fueron cometidas principalmente por una figura masculina. Y aquí la situación es de que va a entrar en debate porque hay una situación que dicen, bueno, no, pero hay personas que son homosexuales, por ejemplo, que tienen pareja, son pareja lesbiana, y dicen, bueno, y fue víctima de su pareja. ¿Hay feminicidio o no hay feminicidio? Entonces, la ley no dice eso, no dice esos criterios, pero ahí entra lo que es el criterio del juez para determinar o del Ministerio Público para determinar si se tipifica como feminicidio o no, porque la ley establece tipificamente que es un acto violento cometido en contra de una mujer para quitarle la vida, con todas pues, las agravantes que tiene la ley y además el ocultamiento, porque muchas veces los actos de feminicidio que son cometidos principalmente por su pareja buscan ocultar el cuerpo, ¿no? Para que la persona no sea encontrada. Y tenemos casos muy dramáticos en el Estado de México, donde sus parejas, por ejemplo, para desaparecerlas, las matan en casa y las tratan de cortar, tratan de colocar las partes en diferentes puntos de la ciudad, en basureros. El último, me parece que tiene 2 años que el tipo agarró y en el drenaje trataba de deshacerse del cuerpo de esta chica. Entonces, hablar de feminicidios es un tema muy reciente
porque antes este concepto era totalmente ajeno a la ley. De hecho, con esta situación en donde empoderamos a la mujer, en donde se hace visible que sí hay violencia en contra de nosotras, porque yo también me incluyo, pues también hubo la necesidad de tipificar este delito en los tipos penales por la gravedad del asunto, porque es muy cruel la forma en que una mujer pierde la vida a manos de un hombre. Resumen, entonces, el feminicidio es, pues, matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, con las agravantes en este caso, ¿no? Que atenten contra la dignidad al fin del camino, ¿no? Como, por ejemplo, tirar el cuerpo en la vía pública, como dices, ¿no? De descuartizarla, o sea, como que con las distintas agravantes que marca la ley. Antes no se veía este tipo penal, incluso había una situación de escepticismo por parte de las autoridades, porque decían, ¿cómo? O sea, ya mejor tipifiquen infanticidio, padricidio, madricidio. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿no? La misma autoridad dice, no, pues no debería tipificarse, pero la gravedad y el contexto de la violencia en que viven las mujeres, frente a la forma en que son violentadas y se les quita la vida, sí había la necesidad de que hubiera un tipo penal específico que dijera, el feminicidio es esto, porque un homicidio simple, a lo mejor el Código Penal o el Código Nacional dice 20 años de prisión, pero cuando hablas de un feminicidio y ves que a un hombre agarró, por ejemplo, le quitó la vida, la golpeó, todavía la trituró en el lavabo y demás, y trató de deshacerse del cuerpo en el drenaje, eso no equivale a 20 años de prisión. Mm. Entonces, era una persona que podía salir de la cárcel a los 20 años y además con todas estas medidas que son, pues de alguna forma le ayudan a una persona que está cumpliendo su pena dentro de la cárcel y decir, bueno, a los 10 años, si es una persona bien portada, si es una persona que cumple, que va, que se mete a estudiar, que trabaja, a los 10 años mete un recurso y esta persona sale en libertad y vuelve a cometer otra conducta en contra de una mujer. Entonces, por eso había la necesidad de crear un tipo penal específico para tratar este delito grave en contra de las mujeres. Más adelante seguiremos profundizando un poquito más en este tema. Y ahora nos vamos con el tercer punto. ¿Qué es la trata? La trata de personas es un delito también muy complejo. Se refiere a aquel delito en el que por diversas modalidades se sustrae a una persona y se ocupa para que haga un trabajo forzado, para que sea víctima de pornografía, una situación de víctima para hacer trabajos sexuales, otra situación como víctima de experimentación médica o incluso situaciones en donde la persona es captada y en esa sustracción es obligada a hacer este trabajo forzado, a mendigar, entre algunas otras situaciones. Es decir, de hecho, su concepto es de que las personas que están del lado de la delincuencia, principalmente de grupos grandes de delincuencia organizada, es de que las personas caigan para que puedan ser víctimas de todas estas modalidades. Entonces, ellos emplean ciertas situaciones o ciertos medios. Uno de ellos es que, por ejemplo, a través de las redes sociales, a través del Internet, tratan de captar a las personas, engañándolas para decirles, ¿sabes qué? Vas a ser modelo, no sé, vas a tener un trabajo súper, muy bueno, y resulta que pasa aquí en México. Resulta que a veces hay carteles, hay notas de Facebook donde dice, ¿sabes qué? Estados Unidos está contratando mexicanos para que vayan a los campos de Canadá y puedan realizar la pizca. Y entonces dice, y no te preocupes, yo te puedo dar alojamiento, yo te puedo dar seguro y puedes traerte a toda tu familia.
Y realmente son campos de concentración de trabajadores que son obligados a trabajar horas, jornadas muy largas, toda la familia en condiciones deplorables porque la gente llega sin tener dinero y entonces se va endeudando y esto hace imposible salir de ese trabajo. Ahora, uno de los enfoques muy graves dentro de la trata es principalmente los niños, las niñas y las mujeres. Y me voy a enfocar en los últimos dos, porque de acuerdo a la estadística a nivel internacional, las víctimas más afectadas son mujeres y niñas. Ahora, yo quiero comentar aquí en tu programa algo muy grave que está pasando. Nosotros en Puebla y tenemos como vecino a Tlaxcala. Entonces, tenemos lo que es un corredor de trata, principalmente de niños, niñas y mujeres. Entonces, hay un lugar específico en donde todos los hombres se dedican a ser tratantes. Son generaciones de abuelos, padres, hijos, que incluso esos hombres, mediante el engaño, mediante la captación en redes sociales de mira, hay que casarnos, se han casado como 30 veces y transportan a las mujeres de aquí a Nueva York, a Los Ángeles, para que ellos continúen, pues la mujer se vuelve como una especie de mercancía. Venden a las niñas por catálogo. Entonces, es una situación y son algunos de los casos de la modalidad de trata que se da. Es la captación de una persona, es el engaño para que realice ciertas actividades. Aunque, pues, en el caso de los menores, incluso las mujeres, pues ya tienen esta vida de ser víctimas de trata, tienen hijos con los tratantes y es un poquito más difícil que ellas se salgan de este tipo de delito, porque ahora sí, si tú no haces, porque ahí viene la amenaza, ¿no? Si tú no haces lo que yo quiero, pues al niño o a la niña le va a ir muy mal. Entonces yo también lo voy a meter en esto de para que haya, pues sí, un intercambio, ¿no? Ellos nos van a dar dinero y pues ellos van a ofrecer los servicios sexuales de los niños. Ahora bien, vamos a entrar ahora sí, pues a desmenuzar cada uno de estos temas enfocado en las mujeres. Y vamos a arrancar con desaparición de mujeres. La desaparición de mujeres ha aumentado más de 161.6%. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué desaparecen más mujeres? Hablar del contexto de la desaparición de las mujeres es hablar de muchos factores. Aquí en el estado de Puebla, yo te puedo hablar de una realidad de que normalmente 5 mujeres, perdón, 5 personas diario desaparecen y de esas 5, de 3 a 4 son mujeres. Hablar de la estadística, como tú ya mencionas, es muy alta, pero resulta que estados como Puebla ocupan entre el quinto y el séptimo lugar y no somos un estado muy grande, pero sin embargo somos un lugar en donde están desapareciendo mujeres. Ahora, actualmente existe lo que es una alerta de género que se giró hace menos de un mes. Dijeron, bueno, es que Puebla sí es un lugar en donde hay mucha violencia en contra de las mujeres, pero lo que no anotan dentro de esa estadística que tú bien mencionas es que una situación es de que no están reportando lo que son los feminicidios y pues esas desapariciones incluso pues se quedan impunes, se queda como cifra negra. Entonces, aquí la pregunta que tú me estás haciendo, ¿por qué están desapareciendo las mujeres? Hay muchos contextos de desaparición, muchos contextos que parten desde la violencia en casa, por ejemplo, mueren en manos de su pareja y son ocultadas. Hay un contexto que, por ejemplo, que tiene que ver con la delincuencia organizada. Muchas veces dicen, no sé, una mujer quiere irse de vacaciones a un lado, la ven guapa y dicen, no, pues esa mujer, la vamos a utilizar, ¿no? Y forma parte de todo este tráfico y esa trata que además se está llevando a cabo. Entonces, puede ser víctima de muchas cosas, pero la autoridad no define bien por qué desaparecen las mujeres. Aquí lo que se tiene que realizar es un análisis de contexto. Cada caso es único.
Entonces, se tiene que analizar cada caso para determinar cuáles fueron las condiciones que llevaron a esa persona a desaparecer. Y resulta que sucede algo muy interesante. Mira, yo tengo comunicación con una ex comisionada de un estado, que no voy a decir cuál, pero ella me decía, pues ella se sentaba a hacer análisis de contexto, algo que aquí en Puebla no lo hacen. Y me decía, ¿sabes qué? Que haciendo análisis de contexto pude determinar algo muy importante y algo muy grave, que hay condiciones de desaparición que son parecidas. Y entonces te arrojan un cierto perfil. Ah, pues hay una mujer que entre 20 30 años alrededor, con cabello castaño, de unos 60 de altura, desaparecen en una zona determinada. Y entonces, y es algo que México siempre ha negado porque dice, aquí no hay asesinos seriales, no hay nada de eso, ¿no? Eso es de las películas, eso pasa en Estados Unidos. Pero resulta que en ese análisis de contexto te arroja esos datos que son muy importantes, que tú de alguna manera, tú ya puedes definir, aunque tú hiciste individualmente ese análisis, ese estudio, pues ya cuando conoces todos los casos, empiezas a ver que existen particularidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe el monstruo de Catepec, que desaparecía mujeres, pero todos eran de su zona, eran de bares de su zona. Si hubiera un análisis de, pues están desapareciendo mujeres en esta zona, se puede determinar que una persona es la responsable, es la que lo está realizando. Pero estos análisis o estos contextos que se deberían de hacer, pues no se saben trabajar, ¿no? Y entonces, ¿de cuál es la importancia de tu pregunta que me estás haciendo? ¿Por qué desaparece? Si tú contestas esa pregunta, puedes hacer mejores políticas públicas, pero todo parte de un análisis para determinar, puede ser multifactorial, pero entonces, por ejemplo, si ya empiezas a englobar, bueno, por una determinada zona del sur, por ejemplo, que es a donde se vende supuestamente más drogas, hay una situación ahí de narcomenudeo, pues entonces empiezas a analizar, bueno, desapareció una mujer, hay una situación en donde hay más narcomenudeo, entonces se tiene que construir un programa de prevención enfocado específicamente para atacar el problema que se está llevando ahí. Y ahora bien, vamos a otro número. El 55% de las mujeres desaparecidas ronda de 10 a 19 años, es decir, adolescentes y mujeres jóvenes. Claro, mira, hablar de la delincuencia organizada, pues ellos tienen ciertos parámetros, porque una mujer también puede ser víctima de trata, pero si bien es cierto, también hacen como un estudio o no hacen un estudio, saben que qué perfil es el que buscan, ¿no? Entonces, la mayoría de personas que se dedica a esto andan buscando mujeres o niñas de esa edad para sustraerlas. Esa es una razón. Y la otra, porque son más productivos, las trasladan a otro país, las venden, las prostituyen y de ahí van generando lo que comentabas, una persona, una mujer víctima de trata, pues cuántas veces la puedes consumir, ¿no? Entonces, prácticamente tiene más de 10 relaciones sexuales al día y lo que cobra una persona, pues sí, por adquirir ese tipo de servicio, porque la mujer pasa a ser un producto, pasa a ser parte del mercado, ¿no? Donde ella no gana nada, simplemente por amenazas, por una situación que se está llevando a cabo. Esa es una realidad que tiene que ver con la delincuencia. La otra que ya hemos hablado, que es la familia, el núcleo. Y la tercera, muy importante, que yo he notado, es la situación de las ausencias voluntarias por parte de los adolescentes. Muchas veces se ponen en, ellos mismos deciden, se pelean con la mamá, con el papá y deciden alejarse, así como es un castigo para ellos y dicen, bueno, me voy a ocultar aquí o me voy a ir con el novio, ¿no? Hubo un caso, quiero comentarte que, pues la chica de aquí, yo te voy a hablar de mi estado porque pues el estado donde, pues yo conozco más los casos, ¿no? Donde ella, pues desaparece. Su familia emite lo que es la alerta Amber porque pues tiene 14 años. Hacen toda una situación de investigación y demás, y la chica la encuentran en Ecatepec.
viviendo con el novio, embarazada. Entonces llega el papá, llega pues sí, la policía y demás por la chava, y resulta que ella defendía al novio, ¿no? Que normalmente hacen tipo de situaciones en donde se van con el novio, o no sé, con una amiga y no avisan. Lo importante sería como aquí atacar la educación, ¿no? O sea, sabes, te peleaste, pues toma la amabilidad de decirle a tu familiar, sabes que no voy a estar ahorita, entonces, voy a estar ausente, pero voy a estar aquí, estoy segura, ¿no? No que allí pasa la familia un estado en donde se preocupan de lo que le puede haber ocurrido a su hija, por ejemplo. Ahora bien, ya has mencionado pues algunos fines, pero en concreto, ¿con qué fines desaparecen regularmente a las mujeres? Mira, principalmente, yo quiero mencionar que una de las modalidades es la trata. Entonces, pues las mujeres son un objeto de cambio y son muy redituables para la delincuencia organizada. Entonces, estos fines de utilizar a la mujer como un objeto donde se pierde totalmente la dignidad, sus derechos humanos y ser utilizadas una y otra vez diario, es una de las finalidades pues, que se tiene principalmente de la desaparición. Ahora, eso es con respecto a la trata. La otra situación de la desaparición, por ejemplo, hay lugares alejados en donde los cárteles, por ejemplo, dominan ciertas zonas y ocupan también a las niñas y a las mujeres. Las ocupan principalmente para realizar, como dicen, las mujeres son muy cuidadosas con el tema de las plantas, entonces las sustraen y las obligan a que trabajen en los campos de amapola o en los campos de alguna otra droga que ellos estén sembrando para que les puedan, pues sí, ayudar a reproducir, ¿no? Entonces, eso es parte de la delincuencia organizada, no solamente utilizarlas como objeto de cambio, sino también para trabajo forzado, que pues también es otra de las modalidades de la trata. Ahora, en cuanto a la desaparición, pues no podemos descartar que hay personas que violentan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y buscan un simple perfil, ¿no? Ven la oportunidad de una mujer sola que va caminando y buscan la manera de agredirla. Entonces, eso, sumado a lo otro, más la situación familiar, esas son las finalidades que, pues, buscan desaparecer a las mujeres, ¿no? Entonces, explotarlas lo más que se pueda y en ocasiones que por un estado de emoción violenta, el marido o pues incluso el padre, de una forma alterada puede agredir a las mujeres, las pueden matar y entonces deciden desaparecerlas, ¿no? Aunque también en el contexto político también hemos tenido violencia política en contra de las mujeres. Entonces, una situación en donde, no quiero que seas diputada, no quiero que seas senadora, no quiero que seas presidenta, porque pues esa es misma estructura, bueno, ¿cómo voy de la delincuencia organizada, cómo voy a lidiar con una mujer, ¿no? Una mujer no va a mandar el país. Entonces es algo que es generalizado y entonces empiezan a agredir a las mujeres que intentan abrir camino en la política. Esos, hay muchos casos y agresiones en contra de ellas y empiezan desde mandando mensajes, pues tratando de destruir su reputación y al final del día dicen, pues es que están involucradas en la delincuencia organizada, estaban involucradas en el cártel, en la venta de drogas, ¿no? Tratan de desprestigiar pues la vida de las mujeres. Quiero hacer un paréntesis y bueno, no sé si tú quieras ahondar un poquito en ese tema de la violencia política de género, porque pues tú recientemente acabas de ser víctima de cierta forma de eso. No sé si quieras compartirnos un poco. Claro, bueno, yo quiero compartirles que pertenezco al Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, pues sí, enfrenté una situación de violencia institucional de género por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
La situación es la siguiente. Nosotros somos como defensores de los derechos humanos de los familiares de las víctimas de desaparición. Entonces, mediante oficio, yo le mando a la comisión de búsqueda que, pues, que programe una reunión con los líderes de los colectivos y las células de búsqueda con el objetivo de escuchar a las familias que han sido víctimas de la desaparición. Entonces, esto inmediatamente, pues, el comisionado me gira un oficio a mí desacreditándome, diciendo que debo de tener la personalidad jurídica para solicitar una reunión. Esto es contrario a lo que maneja la ley de búsqueda de personas desaparecidas, porque la ley establece que pues el consejo debe de realizar su propio reglamento, debe de operar de acuerdo a las disposiciones que nosotros consensemos, pero pues de alguna forma, a pesar de todos los oficios que hemos metido, el primero que contesta la comisión de búsqueda es para decirme, pues prácticamente tú no puedes solicitar porque no tienes la personalidad jurídica. Cuando nosotros como miembros del Consejo Ciudadano podemos pues hacer observaciones y también transmitir las irregularidades que se producen dentro de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, y realizar recomendaciones. Ahora bien, la comisión de búsqueda, después de meter este oficio, que lo metí como un derecho de petición, me hace la contestación, pero nunca me contesta este punto. Ahora, ¿por qué yo peleaba o por qué yo quería resaltar que nosotros no debemos de tener o exhibir un documento o un nombramiento para defender a una persona que ha sido víctima de desaparición? Porque de esto no se vuelve a replicar. Entonces, imagínate, si a mí que me reconoce la ley, por ejemplo, me lo están pidiendo, entonces, ¿qué le piden a las víctimas? ¿Le van a pedir su reconocimiento como víctima para poder ayudarla? Entonces, es una situación interna que se está viviendo. Ahorita no lo contestaron, este punto lo dejaron así como, no lo niego, no lo afirmo, y me paso al siguiente, ¿no? Yo entregué toda la documentación necesaria para poder, pues, acreditar. Llevamos un año, más de un año trabajando. De hecho, en marzo hacemos 2 años trabajando con la comisión de búsqueda y ahorita salen con una situación de que debes de tener una personalidad jurídica para tener, pues sí, para poder pedir una reunión con los colectivos. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué de género. Bueno, pues resulta que pues hay ciertas actitudes dentro de la comisión de búsqueda, por ejemplo, que despidió mujeres por el hecho de ser mujeres, porque dice que la comisión pues funciona mejor con hombres. Hay una nota al respecto, ¿no? O sea, no es Hay como que una se la esté nota, inventando Lidia, hay una nota al respecto. hay una nota donde pues despidió, se supone que de acuerdo a la equidad de género, un cierto porcentaje de instituciones debe laborar y deben de ser mujeres. Entonces, la única mujer que era directora también la despidió. Él armó su equipo de trabajo y está metiendo puros hombres. Y pues las mujeres le preguntaron, oiga, pero ¿por qué nos está despidiendo? Y él dijo, pues es que la comisión funciona mejor con hombres que con mujeres. Entonces, pues sí, había una distinción, ¿no? El hecho de que pues uno le esté solicitando a que mi compañero, por ejemplo, tengo otro compañero del Consejo Ciudadano, prácticamente lo trae así, ¿no? Se ve como la diferencia entre el trato, entre, bueno, tú porque eres mujer y a lo mejor me estás pidiendo que ayude a las víctimas, te estoy, quitando, ¿no? Y pues bueno, es un señor que el otro compañero es grande, me cae bien, somos compadres, somos del mismo género, pues vente para acá, ¿no? Sea lo que sea, es una situación que no debemos olvidar, es que estamos aquí para defender a las familias, porque esta ley de la ley general, la ley de búsqueda, las comisiones se han generado porque los colectivos se han levantado y han dicho las familias, sin las familias no. O sea, todo el comisionado, todas las instituciones que están detrás de la búsqueda tienen trabajo porque las familias han insistido de que se generen
estos mecanismos en forma de políticas públicas para que trabajen a favor de buscar a las personas desaparecidas. Entonces, a mí me es irracional que busquen mecanismos jurídicos para censurarte o para decirte, ¿sabes qué? Tú no puedes promover, no puedes solicitar, no puedes pedir apoyo cuando ellos están obligados a darte el apoyo. Pero esto se traduce específicamente que por el hecho de que eres mujer, porque te estás levantando, te tachan, no, te empiezan a descalificar, no solamente jurídicamente, sino pues agredir verbalmente, ¿no? Entonces, son situaciones que todas las mujeres estamos viviendo, que muchas veces se nos están cerrando esas puertas o esas oportunidades laborales o las oportunidades para ayudar a la gente por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, hay una violencia institucional en razón de género. Además, es importante mencionar que el derecho de petición es un derecho que tenemos todos los mexicanos, todos. Tenemos derecho a que la autoridad nos responda. Y si la autoridad no lo hace, tenemos la vía del amparo. Entonces, no hay justificación para que en este caso este funcionario se niegue y pida más explicaciones y esté pidiendo cosas que no son necesarias. En este caso, Lidia, como ciudadana, como simple ciudadana, puede exigirle, en este caso a la autoridad, una explicación, una reunión y sobre todo por la posición que tiene Lidia en este momento. Es lamentable, sobre todo reitero, porque el tema de las desapariciones es grave, como para todavía crear molinos de viento innecesarios que siguen obstaculizando pues que más personas sean ubicadas y que se generen políticas públicas eficientes para que pues podamos atacar este problema. Pero bueno, después de este pequeño espacio para hablar del caso de Lidia, Lidia, la desaparición de mujeres y niñas en México es una expresión de violencia feminicida. ¿Qué repercusiones, y eso es bien importante entenderlo, tiene para la sociedad? Porque lo platicábamos en el episodio anterior que grabamos, ¿no? Muchas veces las personas dicen, ah, bueno, no, es que mientras a mí no me afecte, pues qué, o sea, no me importa, ¿no? Pero al final el camino sí tiene una repercusión en la sociedad. Y aunque tú digas, a mí no me afecta, quizá no te afecta ahorita, pero puede que eventualmente te afecte. ¿Qué repercusiones tiene este fenómeno en la sociedad, Didi? Primero, yo quiero partir del núcleo familiar. Totalmente, un niño, una niña desaparece, pues desde su casa, la familia se destruye completamente. Nosotros, pues tenemos el caso, pues yo quiero compartirte de unas gemelitas que desaparecieron. Entonces, la mamá está buscando a sus hijas, solamente quiere que se las regrese y su vida es buscar a sus hijas, encontrar a sus hijas. De ahí que la estructura familiar se destruye. Ahora, ¿cuál es el aspecto social o qué es lo que está pasando? Te das cuenta que en ciertas zonas, por ejemplo, pues están sustrayendo niños. Yo le comentaba a un amigo que vive por la zona de Cholula, oye, pues ten cuidado porque he notado, o sea, yo que estoy checando como diario cuántas personas están desapareciendo y me pongo a leer, o no, pues de la zona de Cholula, una mujer, ya van 3 niños. Y yo digo, oye, ten cuidado porque yo sé que tu hija va sola a la tienda. Entonces, esto pues no lo ponen no lo enfocan mucho las autoridades ni también los medios de comunicación, pero si lo hicieran, ahora, ¿cuál es la repercusión social? La repercusión social es que te ponen en un estado de alarma, decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo sé que en Cholula no puedo caminar sola porque ahí desaparecen más mujeres o porque ahorita están desapareciendo más niños en esa zona. Entonces, ya se van dando a conocer como ciertas localidades en donde el fenómeno se está evidenciando más y no pueden ocultarlo las autoridades. Ahora bien, no solamente las repercusiones que implica para la familia la búsqueda, la situación de que el menor ha desaparecido, todo este contexto del derrumbe que se produce, la catarsis, además no saber si su bebé está bien o no, o sea, si está comiendo, si está siendo víctima de trata, si está siendo violado. Entonces, muy aparte de esa situación, socialmente, pues también influye en aspectos, por ejemplo, económicos. Ya te empiezas a dar cuenta que, por ejemplo, te dices, bueno,
a lo mejor soy una persona inversionista que quiero generar un negocio y entonces dices, bueno, tengo que checar la seguridad, ¿no? Para ver si de alguna forma me conviene tener un negocio en este lugar. Pero entonces vas revisando la estadística y dices, ah, no, pues es que aquí pues hay mucho feminicidio, acá hay una situación de que hay muchos en donde niños desaparecen. Entonces, eso también llega a impactar, ¿no? Entre otras cuestiones que también se pueden producir con el tipo de contexto social en donde desaparecen los niños, yo creo que es muy alarmante, principalmente si son víctimas de trata. Ahora bien, hay otra parte que no puedo dejar de mencionar, es que a veces los niños desaparecen, pero por sus mismos padres. En ocasiones también resulta que pues los padres se pelean y no tienen bien definido la guardia y custodia y entonces la mamá los tiene, el papá se enoja o te dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacerle daño a ella porque no sé, me engañó por una serie de situaciones y le quita a los niños. Entonces, ahí es otro contexto diferente, ¿no? Es una serie de situaciones que puede ser multifactorial, pero principalmente son estos puntos que yo te puedo mencionar con respecto a lo que me estás comentando. Ahora bien, un tema bien importante que ya lo abordamos en el episodio anterior, pero creo que es importante volver a mencionar es, y lo dijiste más o menos hace rato, hay que esperar 72 horas para denunciar. ¿Y qué pasa si la autoridad se niega a que tú denuncies, a empezar a buscar, en este caso, a tu familiar, a tu amiga, a tu novia? ¿Qué pasa? Claro, mira, normalmente las instituciones todavía tienen arraigado esto de que hay que esperar 72 horas para que aparezca tu familiar, pero una de las características de la Ley General de Desaparición de Personas, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y la ley de búsqueda, que son las locales, establece que la búsqueda debe de ser inmediata. Entonces, las acciones de búsqueda deben de ser urgentes. Ahora, si la autoridad, por ejemplo, tú vas y dices, desapareció mi familiar, no están realizando ninguna acción de búsqueda, lo que cae en la autoridad es en una omisión y esa esta autoridad puede ser responsable. Eso es reciente. Muchas veces, como en el caso que anteriormente hablábamos de Radilla Pacheco, tuvieron que pasar casi 40 años para poder decir, vamos a realizar búsqueda del señor Radilla Pacheco. Entonces, las autoridades que estaban involucradas también eran responsables, incluso penalmente, pues de esa omisión por no realizar una búsqueda inmediata. Eso es a nivel local. A nivel internacional, tenemos una figura muy importante que son acciones urgentes que son hechos por los comités de las organizaciones de las Naciones Unidas. Estos comités que son específicos de desaparición de personas, que son expertos, pueden, nosotros podemos poner una queja y entonces decirles, ¿sabes qué? Pues nunca han hecho acciones urgentes y pueden responsabilizar al Estado por la omisión de no llevar a cabo lo que son la búsqueda urgente de tu familiar desaparecido. Es bien importante mencionar eso porque es algo muy común, es algo con lo que se sigue enfrentando la gente y creo que vale la pena como mencionarlo y hacer mucho hincapié en que no tiene que ser así, no tienen que esperar 72 horas y si el funcionario, en este caso de la fiscalía y demás, se niega, pues también hay una sanción para esta persona por no iniciar, bueno, por no tomar la denuncia y por no iniciar en este caso, pues todo el mecanismo, ¿no? De búsqueda. Es bien importante creo este punto. Y creo que un punto que esto sí no lo abordamos en el episodio anterior, pero creo que es bien importante, es el protocolo ALBA. ¿Para qué existe? ¿Por qué existe? ¿Cuál es su función? Yo te voy a mencionar el contexto en que se crea el protocolo ALBA. El protocolo ALBA nace del caso algodonero, porque resulta que en Ciudad Juárez empiezan a desaparecer muchas mujeres. Mujeres que salían de su casa a 4 o 5 de la mañana porque tenían que entrar a pues, las fábricas de la maquila y se iban solas, pues una situación a veces caminando, oscuro y demás. En este contexto desaparecen un grupo de mujeres y a ese caso le pusieron caso algodonero. Llega a la corte y una de las recomendaciones
se condena al Estado mexicano por las omisiones y por una situación de que por qué no hizo investigación y demás. Y una de las investigaciones, y una de las recomendaciones, perdón, es que se tenía que emitir un protocolo ALBA. Pero al hacerlo una recomendación al Estado, dijo que todos los estados tenían que estar bajo esta situación de emitir un protocolo ALBA para que no se volviera a repetir lo que pasó allá en Ciudad Juárez, en el caso algodonero. Entonces, el protocolo ALBA se supone que debería de estar instalado en todos los estados. Ahora, eso dice la recomendación. En la realidad, sí, todos los estados dijeron, ah, sí, nos vamos a reunir y vamos a firmar el protocolo ALBA porque queremos participar para que las mujeres no desaparezcan y si desaparecen, se emita una alerta. Pero resulta que eso quedó en la ley, pero en la realidad los estados no emiten lo que es el protocolo ALBA. ¿Cuáles son las respuestas por parte de las fiscalías? Dicen, porque el protocolo ALBA, pues lo debe de manejar el fiscal y debe de seguir lo que es una serie de pasos, lleva un procedimiento. Se divide en dos partes, la parte en donde tiene que emitir oficios, porque todo es un protocolo que se tiene que girar a nivel nacional, y la segunda parte es la parte operativa. La respuesta por parte de las fiscalías es que es una pérdida de tiempo. Entonces dicen, es que hacemos muchos oficios y es pura gastar papel. Pero ese protocolo ALBA no se emite en todos los estados. De hecho, pues aquí desde el Consejo Ciudadano siempre hemos pedido a la Fiscalía que genere el protocolo ALBA y la Fiscalía se ha negado. Ahora, hay estados en donde han quitado lo del protocolo ALBA y han generado lo que es el protocolo Violeta. Uno de ellos es el estado de Guerrero. Entonces, eso es una iniciativa por parte de la anterior comisionada, ahorita ya cambiaron. Ella emitía lo que era el protocolo Violeta y era específicamente en difundir lo que son las fichas de búsqueda de las mujeres, pero era solamente interno del estado, cuando el alcance del protocolo ALBA es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es importante que lo emitan. Porque a veces las personas que llegan a sustraer a las mujeres no las dejan en Puebla, se las llevan a otro estado. Entonces, a veces, ¿cómo te das cuenta? Pues, o cómo puedes ayudar a esas mujeres si piensas, o sea, las autoridades, no sé si a veces sí es por falta de conocimiento, falta de criterio, piensan que si una mujer desaparece, siguen en el estado de Puebla. Entonces, eso es totalmente falso. Entonces, por eso había la necesidad de crear un protocolo en donde todas las autoridades a nivel nacional se tienen que coordinar, porque si a lo mejor desaparece en Puebla, la pueden encontrar en Tijuana, la pueden encontrar en Guatemala o en algún otro estado, pero todas las autoridades están pendientes para realizar. Lamentablemente, fue una política pública que no prosperó, pero no es porque es mala, no, al contrario, yo considero que es muy buena. No prosperó porque las autoridades no quieren emitirlo. Si dentro de tu mismo estado no se puede coordinar una policía estatal con una policía municipal, o porque hay problemas del color del partido y por eso no lo están haciendo, mucho menos se coordinan con otros estados para pedir informes. Ahora bien, vamos a movernos ahora sí a los feminicidios. Otro tema súper importante aquí. Y tengo esta pregunta porque cada vez que hablo de feminicidios me encuentro con comentarios necios de parte de muchos hombres, porque no entienden la magnitud del porqué del tipo penal de feminicidio. Entonces la pregunta es, ¿por qué calificar distinto el asesinato de una mujer por razones de género? Yo también he encontrado como muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Pues es que el homicidio es general y debe de aplicarse a hombres, mujeres, niños, no importa. Entonces, de ahí que también vas a encontrar que personas sean muy, digan, no, pues es que no debería de modificarse. Incluso los mismos maestros de derecho que te están enseñando, que todavía son de la vieja escuela, dicen, no, ¿sabes qué? Ese tipo penal está mal. Entonces, ya lo habíamos mencionado,
anteriormente, que a veces piensan que si tú pones feminicidio, entonces también debes de poner las otras categorías que deberían encontrarse dentro del Código Penal. Pero ¿por qué había la necesidad de crear un tipo penal específico que aborde el feminicidio, que era una situación en donde violentaban o le quitaban la vida a las mujeres? Por la gravedad, por las acciones que se llevaban en contra por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, esto se hizo lo que fue un estudio y determinaron, bueno, hay que, pues debe de haber un análisis. Si hubo un análisis donde vieron que la gravedad, la violencia en contra de las mujeres era tan grave y también se dieron cuenta que a veces el móvil, es decir, el por qué una persona, por ejemplo, mata, en este caso a las mujeres, era por el hecho de ser mujer, que no había otra explicación, que era, pues relacionado, a lo mejor ibas en la calle, me caes mal y te agredo. No, o sea, era una situación de que porque el hecho de que eres mujer, porque tienes los cromosomas, debes de morir. Entonces, ese fue el fundamento para modificar el tipo penal. De hecho, eso pues es reciente, ¿no? Es nuestra ley que ha sido modificada, es reciente, fue agregado esta situación. Y pues algo muy importante o cabe destacar que dentro del feminicidio o dentro del tipo penal es que se deben analizar las condiciones de género. Ahora, sí se tomó en cuenta la situación de, bueno, eres mujer, puede ser feminicidio, pero hay personas que de la comunidad LGTBQ más, por ejemplo, que decían, yo me identifico como mujer. Y entonces había personas que decían, bueno, pues es que es un feminicidio, ¿no? Porque se identifica como mujer, pero eso no lo establece la ley. Son criterios que se deben abordar por parte, pues ya en un juicio para determinar si efectivamente se acredita el feminicidio. No, digo, sobre ese mismo, ¿no? La pregunta era que si todos los asesinatos de mujeres son feminicidios y cómo se distinguen las razones de género que justamente mencionabas que motivan los feminicidios. Claro, mira, lamentablemente nosotros tenemos una ley positivista y toda la gente dice, si no está en la ley, está permitido, ¿no? Entonces, hasta que digan la ley, ¿sabes que mujeres y personas que son identificadas como mujeres, entonces se verán que será un feminicidio? Mientras en la ley no diga, o sea, pues este tipo donde abarque pues también a la comunidad LGTBQ+, pues entonces no puede ser calificado de feminicidio, porque va a ser, sucedió con el caso de Agnes, acá Sí, mismo en el estado de Puebla. sí. La veía si era una mujer. Se dieron cuenta, pero ella estaba en su causa, defendía los derechos LGTBQ+, ella los defendía, y ella lo único que quería era que, en el acta de nacimiento ya no dijera Carlos, Roberto Carlos, ¿no? Ella quería que se modificara, si ella se identificaba como mujer, Roberta Carla, si tú quieres. Por el simple hecho de decir eso, la mataron, de la forma más cruel. Le quemaron la cara, el cabello, la violaron con objetos. Y entonces en el servicio médico forense dicen, no, pues es que es un hombre. No puede decir, "Ay, eso fue un feminicidio y fue un acto muy violento su muerte". Y tú puedes decir, reúne todas las características de razón de género por lo cual tú estás acabando la vida de una persona. Sin embargo, no fue suficiente para acreditar que era un feminicidio, si no fue razón de odio, una situación. Creo que le sacaron por ahí una situación que a lo mejor fue su pareja sentimental y demás, ¿no? Pero pues ella lo único que quería era que en el acta de nacimiento la reconocieran como mujer. Es bien complicado, de verdad que es bien complicado, porque lo hemos visto a lo largo de pues, todas las temporadas del podcast, ¿no? El tema de los prejuicios, el tema de la violencia, cómo nosotros nos sentimos con el poder de poder definir, de juzgar a las demás personas. Y una pregunta bien importante que, pues, alguien dice, algunas personas dicen que no, algunas personas dicen que sí, pero hay un perfil del feminicida. Cuando nosotros hablamos de un perfil, es de que hay ciertas características, ¿no? Que definen desde psicológicas,
sociales y demás, ¿no? Y hablar de perfil, pues hay varias teorías. Entonces, por ejemplo, desde Robert K. Ressler, que fue uno de los primeros perfiladores, fue el primero, uno de los padres fundadores dentro del FBI. Él investigaba principalmente delitos sexuales en contra de las mujeres y gracias a eso pudo sacar perfiles de asesinos seriales. De hecho, yo quiero compartirte un dato muy importante. Él fue invitado aquí a México para que resolviera los casos de Ciudad Juárez. A la semana renunció y dijo, yo no puedo. O Claro. sea, el mejor perfilador que podía decir de la época a nivel mundial dijo, yo no puedo. Eso está complicado porque las mismas autoridades están implicadas en las desapariciones de mujeres. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. Entonces, como Garrido Genovés también tiene sus técnicas para realizar lo que son los perfiles criminales y desarrollan una serie de hipótesis. Yo te podría decir que para saber el perfil, pues de acuerdo a estas metodologías, tú debes de utilizar una, ¿no? Ahora, yo te puedo comentar de lo que yo he observado, es de que las personas o los hombres con los que habitan estas mujeres son violentos, son agresivos, empiezan de poco a poco con una especie de agresión psicológica, de pequeños golpes, de una situación en donde pues prácticamente ya están aventando cosas, entonces empiezan a escalar como en su tema de agresión hasta convertirlo en una violencia en donde dañan o mutilan a la víctima. Entonces, también hablarte de un perfil, por así decirlo, un perfil criminal, se tendría que hacer un análisis de cada contexto para determinar, porque todas las personas somos únicas. No podemos encasillar, por ejemplo, en determinadas características a una persona como feminicida. Y te voy a decir por qué. Hay estudios que hizo un sociólogo, antropólogo, que se llama Lombroso. Él decía, pues de acuerdo a las características fisionómicas de un delincuente, vamos a determinar si delinque. ¿Por qué? Porque lo que hizo es de que una persona que era condenada a la horca o era condenada por algún tipo de delito, cuando le estaba haciendo la necropsia, pues sí, empezó a sacar el factor común. Dijo, bueno, pues todos los delincuentes que se dedican al robo es porque tienen la frente ancha. Todos los delincuentes que se dedican al homicidio es porque tienen cejas muy pobladas. Entonces, si tú traes ese tipo de estudios a nuestro contexto, pues prácticamente todos los mexicanos seríamos delincuentes. Entonces, en sí, no hay un perfil en específico. Tendríamos que analizar a cada persona, a cada contexto y todas las condiciones en que se están, pues sí, llevando a cabo esos, pues sí, la forma en que se le está quitando la vida a las mujeres. Ahora bien, ¿cuáles son, y digo, ya hemos platicado al respecto, pero cuáles son las principales causas que dan origen al feminicidio? Las principales causas, pues te puedo mencionar algunas, yo creo que el catálogo puede ser muy amplio. Principalmente, a veces es por celos. Por ejemplo, tenemos un caso de Rubí, de allá del norte, en donde la chica, pues sí desaparece, después se saca que fue su pareja, pero el principal móvil fue los celos. Entonces, muchas veces, pues sí, en un estado de emoción violenta, le quitan la vida a la mujer y la tratan de ocultar. Otra situación que también por lo que ya habíamos comentado es hombres pues que tienen una fijación, que tienen esta situación en contra de las mujeres y por ejemplo se dedican, bueno, lo que no hemos hablado mucho también son hacer de los videos snuff y de eso Mm. viven y los suben a la deep web. Entonces, pues han comentado que rentan casas, meten a las mujeres, las empiezan a torturar y todo eso lo están grabando en vivo. Entonces, eso es otra causa. Podemos hablar de causas como una situación desde que a lo mejor hay una familia que es 100% funcional, que se sabe que no hay peleas dentro del núcleo familiar y simplemente porque el esposo llega borracho, entonces ahí hay una situación, un estado alterado de la conciencia, llega a agredir a la mujer, le quita la vida y también la llega a desaparecer. Entonces, existen muchas causas que
pues que se pueden expresar, ¿no? Para que se lleve a cabo lo que es este tipo de delitos. Y podríamos hablar de un largo catálogo y circunstancias que son propias, las condiciones, las variables, pues que podrían definir a cada caso o lo puede hacer también único, o lo que habíamos comentado que pues hay incluso casos que están relacionados con personas como el monstruo de Catepec, algunas personas que están agrediendo pues a las mujeres por el simple hecho de mujeres, las engañaba, les ofrecía como un trabajo, pero ellos sabían con quién ir. Él sabía con quién ir porque veía que las mujeres necesitaban un trabajo, que tenían a sus hijos tal vez, que los tienen que sacar adelante y entonces aprovechaban esa situación para agredirlas, ¿no? Y quitarles la vida. Otra pregunta bien importante, y eso te lo pregunto porque a veces dicen, bueno, no, es que en estos contextos sí, pero en esos contextos no. ¿En qué contextos se puede presentar un feminicidio? El principal, que se da es dentro del núcleo familiar. Ahora, hace 4 años aproximadamente, en la cárcel de aquí de San Miguel, una persona que ya estaba cumpliendo su pena de, por feminicidio dentro de las casitas, que es un lugar en donde ellos tienen relaciones sexuales con prostitutas o con, pues sí, con mujeres que contratan, por ejemplo, ahí mismo en la cárcel, a su pareja la pica y la mata adentro de la cárcel. Y ese también es un feminicidio. Y se da en un contexto que está fuera del, pues sí, del núcleo familiar. La mujer va a hacer su visita, pues conyugal, digamos, y cuando le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero venir a la cárcel, pues resulta que este tipo agarra y le quita la vida y ya tenía un cargo anterior de feminicidio. Ahora son 2 cargos de feminicidio. Eso es otro contexto. Otro contexto es de que muchas veces hay delincuentes que aprovechan la oportunidad, ven sola a las mujeres y demás, y aprovechan para poder quitarle la vida a las mujeres, pero en un contexto pues grave, en donde realmente se ve que la utilización, por ejemplo, de medios o la forma en que lo estaban realizando, pues fue cruel. Yo te quiero comentar de un caso que también aquí tuvimos en Puebla, de una mamá buscadora. Esa mamá buscadora estaba pues localizando a su hija. Las autoridades no la ayudaban, entonces ella se puso a investigar para hallar el paradero de su hija, que era víctima de trata. Y entonces pues fue ejecutada. Le dieron más de 10 disparos y le quitó automáticamente la vida. Y eso fue en la calle, fue en la vía pública y fue un feminicidio. Y feminicidio dijo, yo no voy a levantar el cadáver. ¿Por qué? Por la complejidad del asunto, por una situación en donde dijo, bueno, pues yo no voy a meter las manos. Por entonces, hay diferentes contextos en que se produce. No puedes decir, bueno, pues es que a mí me pasó en el trabajo y a lo mejor ahí no es feminicidio, pero hay mujeres que mueren a manos de su propio jefe. ¿Por qué? Porque no les hizo caso o porque se quedan ahí en la fábrica. Nos comentaba apenas el director de ideas que están llevando ese caso de que reportan que desaparece una mujer y resulta que la mujer nunca salió de la fábrica. Y esto específicamente porque pues ella no quería pues tener una relación con el jefe y el jefe la terminó matando dentro de la fábrica y también es un feminicidio. No puedes decir, todo esto, la única característica o el factor común es que por el hecho de ser mujeres te quitan la vida. No, y es bien importante mencionarlo, ¿no? Lo que dices. En cualquier contexto puede suceder. O sea, no hay como que uno en particular, donde sea endémico. Puede pasar en cualquier contexto. Devani se encontraba en la calle. Bueno, claro. ¿Qué más? Vamos adelante, vamos a tocar el tema de Devani. Ahora bien, ¿hay un modus operandi usual en los feminicidas? O sea, o sea, no sé, por ejemplo, es un ejemplo. Tengo una pareja, puedo sospechar que quiere atentar contra mi vida, o tú desde el otro lado puedes ver como que hay una mecánica especial que tenga un feminicida. Antes, así como para prevenirnos y estar atentos a, bueno, esta persona como que tiene conductas, nosotros lo que nos tratamos de ver es cómo reacciona la persona, cómo se comporta con las mujeres. Desde sus comentarios misóginos, a lo mejor una situación de
que su comunicación verbal sea totalmente con agredir a las mujeres. Ahí partimos. Muchas veces también se observan cómo se comporta con la familia, que tiende a agredir incluso a la propia madre. Una situación en donde dices, bueno, pues es que debiste de observar a esta persona porque así como trata a su mamá, así te iba a tratar, ¿no? No sé si has escuchado esa frase típica que a veces las personas te dicen, pues que te invita a la casa y observas cómo trata a su mamá. Entonces, en el contexto de los mensajes, también puede mencionar, ah, no, pues es que las mujeres no sirven para nada, las mujeres deben de estar en casa, deben de tener hijos, las mujeres por qué van a trabajar, las mujeres deben de estar embarazadas, y hay comentarios incluso, no, pues es que las mujeres como las escopetas, ¿no? Deben de estar cargadas y detrás de la puerta. Y ese tipo de comentarios hacen, ¿no? Tú como mujer no debes de estudiar. O sea, ahí empieza todo ese tipo de conductas. Ahora, ahí va escalando en el aspecto de que, por ejemplo, si esta persona consume drogas, consume alcohol, resulta que llega a golpear a la mamá, llega a golpear a los hijos, llega a agredirlos. Entonces ya va escalando como la violencia. Actualmente, la Secretaría de Igualdad de Género emitió lo que es un termómetro para determinar la violencia en contra de las mujeres. Entonces, no como tanto como un modus operandi, pero pues puede ser una herramienta útil en donde ya te va diciendo, ah, mira, pues, ¿sabes qué? Pues ya me agredió verbalmente, ya me agredió físicamente, ya me aventó las cosas, ¿no? Ya me dejó sin comer. Entonces, esa serie de acciones se van sumando y decir, ¿sabes qué? Ya hay un foco rojo o en una red flag en donde te dicen, ¿sabes qué? Ya te tienes que apartar de esta persona. Pero algo que nos enfrentamos también es la codependencia. Entonces, puede decir, ah, pues es que yo ya estoy detectando como ciertas actitudes por parte de mi pareja, pero no lo puedo dejar. Me deja sin comer, me pega, y entonces ya tienes ahí en la fiscalía, viendo una mujer toda así golpeada, y ya quieres, pues levantar la denuncia, te enoja porque tú eres mujer y debes de tener sororidad y decir, ¿sabes qué? Pues yo soy mujer y también puedo vivir esto. Y cuando le preguntas, oye, ¿cuántas veces te pega tu marido? Y dice, lo normal. Esa es la respuesta por parte de las mujeres. Y vas en contra de la persona que la agredió, y ella termina diciendo, no, no sabes qué, no, ya nos amamos otra vez, y dice que ya no lo va a volver a hacer. Obvio, esto es falso, porque una persona que ya te agredió lo puede volver a hacer, y va escalando más la violencia o la forma en que lo puede hacer en tu contra. Sí, es un tema también de atención psicológica. En la jornada anterior hablamos justamente de eso, ¿no? De por qué muchas veces decimos, bueno, si te violenta, ¿por qué sigues con esa persona, no? Pero también va muy relacionado con el contexto en el que creció esa mujer, ¿no? O sea, puede que ella encuentre en ese contexto violento el contexto en el que ella creció y lo vea normal, por ejemplo, lo haya normalizado. Y, o sea, tiene que ver mucho con en qué contextos creció, el tema de los apegos, o sea, son como que muchos elementos psicológicos que juegan en contra de las mujeres y que lamentablemente pues las llevan a permanecer en ese, digamos, en ciclo de violencia. O sea, no es como que conscientemente digan, ay, sí, me gusta que me peguen. No, es un tema, pues como platicamos en la jornada pasada, un tema de contextos, un tema en el que ellas crecieron, en el que ellas se desarrollaron y pues ellas lo ven muy normal, que era una discusión que teníamos justamente en una de mis clases anteriores, ¿no? De que ahora los diputados acaban de quitar el límite, bueno, la prescripción de- del tema de abuso sexual infantil. Entonces ya no es ya no es, eran 20 años creo, ya no son 20 años, es imprescriptible. Y decía, bueno, es que, ¿por qué le quitaron la prescripción? Y era lo que hablábamos, ¿no? Porque muchas veces el trauma que genera un abuso sexual, pues no lo puedes manejar de manera inmediata, ¿no? Entonces ahí es como que un tema bien complicado, porque es, güey, ¿por qué no denuncia? ¿Por qué no esto? Y es bien, bien complicado. Les invito a ver ese episodio de la jornada pasada para que entendamos un poco más, pues, cómo está este tema bien, bien complicado, pues, de los círculos de violencia, por ejemplo, en las parejas. Y ahora bien, Lidia, una pregunta bastante ridícula, muy ridícula, pero te la hago porque también los hombres la hacen. ¿Por qué no hay homicidio? Claro, no es ridícula.
sino que sí he escuchado varias personas que, pues en este contexto, si hay feminicidio, también debe de haber homicidios, ¿no? Porque siempre buscamos esa dualidad y buscamos, si hay uno, si es negro, del otro lado debe de ser blanco, ¿no? Yo te quiero mencionar que esta expresión de homicidio fue utilizada para desestimar el discurso de las feministas, porque toda esta situación de que pues tengamos gracias un tipo penal relacionado con el feminicidio es de que siempre hay movimientos sociales, principalmente llevado a cabo por mujeres, ¿no? Entonces se reunieron un grupo de mujeres y dijeron, no, pues sí, nos están matando y por lo tanto debemos de tener una ley que también nos proteja y que si esa persona comete un feminicidio, pues se le aumente más la pena. Pero del otro lado, pues encontramos a las personas que dicen, no, pues es una situación en donde no debe de ser posible porque pues entonces hay que llenar nuestro catálogo de tipos penales con cada situación de homicidio que se presente, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero esta situación, como te había comentado, pues muchos hombres la han cuestionado, ¿no? Porque dicen, bueno, la pregunta que cabe destacar. Si existen feminicidios, entonces deben de existir los homicidios, ¿no? Dentro de los tipos penales, porque desde la postura de los hombres dicen, bueno, o no sé, si a mí si matan a un familiar hombre, ¿de cuánta pena le van a dar? Y por qué una mujer por ser vieja, porque así te lo dicen, Sí. ¿por qué le van a dar 70 años de prisión? Porque en eso hablan de 40 a 70 años de prisión para aquel que cometa feminicidio. Entonces, ¿por qué que una mujer vale más que un hombre? Pero el discurso de ellos para desestimar esa situación en donde meten este concepto es por el valor de la vida. Dice, bueno, entonces no somos tan iguales, ¿no? Porque la vida de la mujer puede valer más, no. Es la situación de que, pues a lo mejor las condiciones en que pierde la vida un hombre no van a ser las mismas de una mujer. Claro. No te matan a ti como un hombre por ser hombre. O sea, esas condiciones son totalmente diferentes a que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, pierda la vida. Entonces, este delito de homicidio no existe en la legislación penal mexicana, no es un concepto que se deben de tomar así como que en cuenta, ¿no? Para poder desestimar a las feministas. Yo creo que a pesar de que a veces dicen están en desacuerdo por la causa que hacen las feministas, también debemos de agradecerles que gracias a esos movimientos sociales se tomen en cuenta de que las mujeres sufren violencia y que debe de estar tipificado. Entonces, podría sonar ridículo, pero fue el discurso de algunas personas con tal de, pues sí, de agredir a las feministas y desestimarlas. Es bien lamentable porque también tenemos que entender, como bien lo dijiste, ¿no? A los hombres no nos matan por el hecho de ser hombres. Nos matan por 500 razones más, pero no nos matan por el hecho de ser hombres. Y a las mujeres sí las matan por el hecho de ser mujeres, porque seguimos viendo a las mujeres como un objeto, como algo mínimo, como lo peor, como cualquier cosa, ¿no? Y es bien lamentable que continuemos con ese pensamiento, y perdón por la expresión, por un pensamiento tan pendejo, porque hombres, mujeres, todos, todas, todes somos iguales ante la ley y al ser iguales ante la ley, somos iguales todos y eso lo tenemos que entender. Ahora bien, vamos a movernos al siguiente tema. ¿Cómo funciona la trata? La trata, pues de alguna forma, primero funciona con una captación, mediante el engaño, mediante una falsa promesa, que tú buscas tener la atención de esa persona para poder meterla dentro de las modalidades de trata. Las modalidades de trata van desde la experimentación médica, es decir, aquellas personas que son víctimas, por ejemplo, van en la calle y hacen algún experimento médico. También se ha llevado a cabo esos casos. Incluso en la antigüedad, por ejemplo, decían que la forma de que los médicos aprendían de fisiología y anatomía era porque agarraban a los indigentes y los abrían. Y como eran personas que no eran reclamadas y demás, entonces así era la forma en que se realizaron los libros y demás para que vieran el funcionamiento del cuerpo humano. Esta experimentación médica pues no ha terminado. Actualmente lo siguen haciendo con las personas. La siguiente
es por tráfico de órganos. Normalmente el mercado negro siempre va a necesitar pues que pues las personas como no tienen acceso para conseguir una donación de un órgano, pues buscan que una persona, por ejemplo, que tenga las características, el tipo de sanguíneo, pues de alguna manera pueda dar ese órgano, ¿no? Y tenemos, esto es tan redituable que hay chicas que son contratadas para que vayan a fiestas, drogan a los muchachos y al otro día despierta el chico en una tina y ve que ya no tiene, bueno, que tiene una incisión y resulta que va al médico y le falta un órgano. Entonces, eso también es ser víctima de trata. Matrimonio forzado. Lamentablemente, aquí en México, principalmente en Oaxaca, tenemos un fenómeno que en donde obligan a las niñas a casarse. Desde que son pequeñas ya les están obligando a que, pues sí, tengan relaciones con personas adultas. Entonces, no estamos muy lejos. Aquí también en el estado de Puebla hay comunidades en donde, pues sí, pueblos muy alejados, en donde dicen, bueno, si muere la esposa, la hija mayor tiene que ser la concubina. Y si tiene 10 o 12 años, se tiene que casar con el papá. Y eso es matrimonio forzado o servil. Tenemos también el fenómeno de la adopción ilegal. Resulta que niños desaparecen y porque hay parejas que, por ejemplo, no pueden tener hijos y entonces son contratadas personas para fingir casas, hogares o trámites de adopción y resulta que les dan un niño y consiguen a los niños para que esta pareja pueda vivir bien, ¿no? Y hay muchos casos que no están documentados, o sea, no están dados de alta, en donde las personas no pusieron una denuncia, pero hay personas que llevan 50 años buscando a su niño porque se lo quitaron. En México, precisamente, había una clínica que le decía, era una clínica de maternidad. En la clínica le decían a la mamá, es que tu niña nació muerta. Ah, cierto, sí, sí, sí. Y resulta que no, el médico se dedicaba a la venta de niños, los transportaba a otros países, principalmente europeos que no pueden tener hijos, se los llevaban. Tenemos también, pues, el uso de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas. Ya hay situaciones donde en núcleos familiares, como saben que los niños, niñas y adolescentes, pues no pueden tener una pena máxima, lo máximo son de 7 años, por ejemplo, entonces los empiezan a meter, empiezan a contratar a niños que sean halconcitos para que vigilen el robo de combustible, porque dicen, bueno, pues es que los niños pues nunca los vas a juzgar, ¿no? No les vas a poner toda la pena. Hay otra modalidad de trata que es la mendicidad forzada, que haces que, por ejemplo, personas de la tercera edad o de niños estén pidiendo dinero en las Sí, calles. sí, 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 sí. Y ya son familias. Tenemos familias, por ejemplo, que vienen de Chiapas, que tienen 11 niños y cada niño está en un crucero pidiendo dinero. Tenemos también lo que son los trabajos forzados, que lo que te comentaba, que principalmente en una situación en donde llevan a la persona a explotarla laboralmente, tenemos la explotación laboral. Tenemos la prostitución, la explotación sexual, principalmente niños y niñas y mujeres. Tener la situación de esclavitud, en donde pues prácticamente una persona, eso de que se abolió la esclavitud, eso no es cierto porque pues, la persona lo está viviendo, ¿no? Está en calidad de esclavo, ¿no? Y esas son algunas de las modalidades, son 10, 11 modalidades de trata que se tienen. Y ahora bien, ya lo hemos platicado, ya te lo pregunté en el tema de desaparición, pero otra vez más, ¿por qué desaparece? ¿Por qué del 100% de las víctimas de trata, el 85% son niñas y mujeres? Bueno, yo te había comentado que pues las niñas y las mujeres significan un objeto que es muy redituable. Son tratados como cosas y diario tienen muchas relaciones sexuales y producen altas ganancias. Entonces, principalmente las niñas y las mujeres. Ahora bien, aquí tenemos también pues otra modalidad que se llama turismo sexual. Entonces, hay lugares, por ejemplo, en donde principalmente nos estaba comentando una asociación civil que se dedica a ayudar a víctimas de trata, que allá en Baja California hay un triángulo donde está permitido todo. Y en ese triángulo, en ese, no entra la justicia y demás, pero ponen a la venta a las niñas
y también a las mujeres. Entonces, la justicia no entra y estas niñas son explotadas y demás. Y lamentablemente no saben que son víctimas de trata. Entonces, las mujeres son principalmente, pues, explotadas por esta condición, principalmente por los hombres. Buscan placer sexual, buscan que sean niñas vírgenes, tienen como mito, buscan que los pedófilos también una situación, cuando se meten con niños y con niñas. Pero lamentablemente en todos los registros donde resalta más es que la estadística, la mayor parte de las víctimas que se tienen documentadas son niñas y mujeres. Y ahí va relacionada mi siguiente pregunta, Lidia. Todos los tratantes forman parte de una mafia, del crimen organizado, y te lo pregunto porque también ahorita me estoy acordando alguna vez de un reportaje sobre las familias, como lo dijiste al inicio, ¿no? Las familias en Tlaxcala, por ejemplo, que ya es negocio familiar, o sea, que la trata como en narcotráfico, ya está metido, enraizado, o sea, ya está hasta abajo, pues, reitero, solo es crimen organizado, la mafia, o también pues personas que no necesariamente pertenecen a un cártel o así. De hecho, son los dos. Personas que no necesariamente pertenecen a un cártel, ven la oportunidad y mandan a sus mujeres a que se prostituyan y que si tienen hijos también hijas tienen la misma escuela. Pero la principal o el principal móvil es, pues yo lo veo como un crimen organizado. En este pueblo que te comento de Tlaxcala, todas las familias se dedican a la trata. Es el activo de ese lugar, ¿no? Entonces así se generan ingresos. La policía no puede entrar, tú tampoco puedes entrar porque pues fácilmente te identifican. Sí. Entonces, debes de tener mucho cuidado. Todos saben que hay ahí personas que se dedican a la trata y sin embargo no hacen nada para ayudar. Entonces, en conclusión, yo te podría decir que es tanto personal, una persona para vender, puede decir, pues no sé, tener niñas, tener mujeres, arma su grupo y las empieza a prostituir, pero también forma parte de un crimen organizado. Porque la trata, y lo puedes ver en cualquier lugar, es considerado como una forma de esclavitud moderna. Mira, es una forma de esclavitud moderna porque estás utilizando a la persona, no le estás tratando con dignidad y algo que también hay que agregar es de que la estás explotando, le estás dando malos tratos y demás. Eso de que la esclavitud haya terminado, francamente, pues no ha sido abolido desde el principio, ¿no? Porque pues hoy en día tenemos casos en donde las mujeres, las niñas son esclavas incluso hasta sexuales. Entonces, esto implica un grave problema social, un contexto de violencia que no solamente parte de un núcleo familiar, sino también en todo lo que se está permeando alrededor. Entonces, considero que es una esclavitud, un tipo de esclavitud moderna, porque no le pagas a la persona, la estás explotando y estás generando más cosas, bueno, estás generando más activos en contra, pues no sé, ofertando su salud, su cuerpo, su privacidad, su libertad. Son una serie de situaciones individuales que se violan todos los derechos humanos prácticamente. ¿Existe un perfil de mujer víctima de trata? O sea, es como, yo cumplo con estos parámetros, puedo ser víctima, o cualquier mujer puede ser víctima de trata. Cualquier persona puede ser víctima de trata, pero normalmente los tratantes buscan de niños a mujeres de 25, 28 años prácticamente, que les pueden dar como pues esa vida útil, ¿no? Para estarlos vendiendo. No te puedo decir, ah, no, pues una mujer de tercera edad puede caer víctima de trata, probablemente no. Porque, por ejemplo, dentro de la esclavitud y la servidumbre buscas personas que todavía estén fuertes, que todavía pueden realizar trabajo forzado, pueden realizar ciertas actividades. Entonces, por eso el tema de que la desaparición se da más en esa edad que está entre los 12, 13 años a los 19. Pero pues normalmente los tratantes tratan de, pues sí, de buscar una persona que cumpla el parámetro de edad. Ahora, entre más jóvenes, para ellos mejor, Claro. porque en la venta del catálogo, pues ya no dicen, bueno, yo te voy a vender una niña, pero la niña por cuántos ha pasado, ¿no? A decir, no, pues va a ser la primera vez y no sé, esa situación de la persona que va a explotarla sexualmente,
Entonces dice, ah, no, pues se siente maravillado porque va a tener, porque Claro. incluso hasta bebés, o sea, hay personas que utilizan a bebés, que esto es muy lamentable. Ay, Lidia, qué entrevista tan difícil. Creo que después de esto no sé qué, qué voy a hacer, si voy a llorar, voy a salir corriendo, porque sí, son temas bien complicados y como decía al inicio, ¿no? Las mujeres no tendrían por qué estar pasando por esto, de verdad. Y pues ya casi nos acercamos al final de esta entrevista, pero creo que es importante abordar algunos temas antes de cerrar. Y uno de ellos es Devani Escobar. Tú lo mencionaste y creo que es un caso que podría, de cierta forma, englobar los tres delitos que acabamos de mencionar. ¿Quién falló ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó como terminó? Bueno, yo quiero mencionar el contexto, porque de alguna manera, este, pues también nos falta, algunas personas como que no estamos familiarizados de quién es Devani, e incluso hay personitas, que luego les mencionas, oye, pasó en este caso, fue muy mediático y dicen, no, pues es que yo no lo conocía, ¿no? Claro. El contexto es de que se empieza a publicar una foto, empieza el padre principalmente a decir que su hija desapareció. Entonces, ella fue a una fiesta, estaba con unas amigas y prácticamente, según dicen, por la situación de las llamadas telefónicas, de la sábana telefónica, que ella manda un mensaje en donde el taxista, pues supuestamente le trocó un seno, ¿no? O sea, trató de aprovecharse de ella y ella decide bajarse en la nada, ¿no? Que ella caminó y demás. El taxista, como lo identifica, manda una foto donde dice la usuaria no venía alcoholizada, no quiso seguir pues que la llevara a su casa y decide bajar del taxi y le toma una foto. Y es la foto que está circulando en redes sociales en donde se ve una chica que tiene su falda larga, tiene sus tenisitos, tiene su bolsita y está parada en un lugar que está totalmente oscuro. Y entonces dice, bueno, es que yo la dejé, ¿no? El taxista dice, yo la dejé ahí porque ella no quiso, pues, continuar con el viaje. Posteriormente, el papá hace el caso mediático que empieza a ir con las autoridades y le empiezan a negar como que la ayuda, que eso casi no pasa aquí en México. O sea, es una práctica que no sé por qué las autoridades, si son servidores públicos, porque deben estar sirviendo a la gente. Entonces, pues pasan a preguntar, se empieza a hacer una búsqueda. En esa búsqueda, pues tratando de hallar a Devani, localizan otras 4 chicas desaparecidas. Entonces, porque empiezan a penar a la zona y empiezan a los padres de familia, le empiezan a mandar pues mensajes, es que yo sé en dónde está tu hija, es que yo sé, lo empiezan a extorsionar al padre de familia. Hubo una etapa en donde, pues esta situación en donde decía, no, es que yo sé que tu hija está en un pozo, es que yo sé que está en tal lugar, ¿no? Entonces empiezan a peinar la zona, empiezan a ir las autoridades y demás, y resulta que una persona que estaba también en la búsqueda, que es como una especie de reportero, encuentra el cuerpo en una cisterna. Lo encuentra en una cisterna y dice, mira, ¿qué es eso, no? Pero se supone que ya habían buscado en ese hotel, en un hotel es en donde la encuentran en una cisterna en la parte de atrás de ese hotel. Y la encuentran y viene una serie de amenazas en contra de esta persona porque pues dicen que se aprovechó porque era todo, lo hizo como para tener más seguidores, ¿no? Pero pues la chica es encontrada, sacan su cuerpo y demás, le hacen todo lo que hacen en la necropsia del servicio médico forense. Y pues ya sacando una serie de situaciones, lo que se dice ahí, ¿no? En redes sociales, es de que pues las amigas estaban involucradas, el taxista estaba involucrado y hasta el gobernador del estado, que hay una situación de trata muy fuerte en el estado, que ellos hacen que como les gustan, estaba estudiando derecho, criminología me parece, algo de relacionado con ello. Entonces, esta chica es captada, es supuestamente llevada al hotel y del hotel nunca, pues ya volvió a salir, ¿no? Entonces, eso fue lo del caso de Devani. Fue un caso muy mediático. Yo te puedo decir que como mujer sentí mucho miedo porque dije, ay, no, sales a la calle y ya no vas a regresar. Sí, totalmente. Eso es lo que provoca socialmente este tipo de casos.
Pero si no lo haces mediático, las autoridades no investigan, las autoridades no hacen nada. Entonces, dicen que el cuerpo lo sembraron, ya no se supo nada de la necropsia, trataron de amenazar al padre, luego sacaron ¿no? que el padre no era el padre. O sea, ¿cómo vienen a descalificar pues, a su familiar? Dice, bueno, no es mi hija, pero es como si fuera, ¿no? Claro. Entonces, eso fue lo que pasó en el contexto de la desaparición de Devani. Y en ese sentido vamos a desmembrar. ¿Qué papel tiene el Estado en la lucha contra la desaparición de mujeres, la trata y los feminicidios? Por aquí que lo estamos viendo. El Estado, pues pareciera que fue cómplice. Digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que podría haber sido cómplice. Entonces, en este sentido, cuál es el papel del Estado en esta lucha? Mira, el papel del Estado debe de ser un garante de los derechos de todas las personas. Entonces, pero realmente aquí no jugó un papel primordial. Como gobernador del estado y por los casos que se venían generando, porque tan solo la búsqueda de Devani pues permitió encontrar a otras mujeres que estaban desaparecidas y todas eran menores de 19 años. Entonces, pues, ¿qué es lo que hubiera hecho? Pronunciado, estar ayudando a los familiares. No hasta que se vuelva un caso mediático, pues dice, yo voy a intervenir. Entonces, el Estado debe de estar más activo, pues es el jefe de todos, ¿no? Prácticamente de la Secretaría, de la Fiscalía, debe de coordinar pues todos estos asuntos, pero pareciera que pues no lo hizo de esa manera. Ahora, lamentablemente en estos casos, pues sí, había como que indicios de que estaba involucrado el gobierno, ¿no? Que tenían conocimiento. Entonces, prácticamente no hizo nada. Entonces, caemos en una omisión. Y pues lamentablemente el Estado es un monstruo, ¿no? El gobernador es un monstruo y estamos en pues desventaja, ¿no? Tal vez era un papá buscando a su hija en contra de una estructura institucional corrupta, que pues no hizo, bueno, la encontraron, pero no hizo todas las diligencias que tenían que realizar en su momento. O sea, como tenemos muchos casos que quedan impunes. Hasta la fecha pagaron la noticia, no hay responsables, dijeron ya se apaga este caso y pues ya no sabemos más, ¿no? Entonces, así va pasando con toda la gente que normalmente se cansan, normalmente dicen, bueno, ya la encontré, pero queda la injusticia. Entonces, el Estado te debe de dar verdad, que es lo que buscamos como familiares de personas desaparecidas. Te debe dar justicia, te debe dar todas las diligencias, debe de ser, pues también jurídicas, ¿no? En el apoyo jurídico, debe dar la protección, pues debe de estar, todos los mecanismos de investigación, pero no lo hace. Ahora bien, si quien nos escucha, si quien nos ve, está tratando de hacer algo desde su trinchera, ¿cómo podemos como sociedad luchar contra estos problemas? Mira, como sociedad uno pensaría que no podemos hacer nada, ¿no? Es decir, no, yo he encontrado a hombres que son sorprendentemente inteligentes y que dicen que son el 0.01% de la población más brillante del mundo, pero cuando les dices, oye, pero tenemos este caso, ¿qué podemos hacer? Dice, nada. O sea, ¿para qué haces algo si el gobierno está mal, si la policía es corrupta, Okay. si empieza a generar una lista de cosas negativas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Ser solidarios. Yo sé que a lo mejor tú que nos estás escuchando no tienes un familiar que ha sido desaparecido, que ha sido víctima de trata o demás, pero puedes ser solidario, iniciar con compartir una ficha, un boletín de búsqueda. Si tú ves, por ejemplo, que tu vecino ya está metiendo una mujer, dos mujeres, escuchas que hay gritos, pues no sé, en su casa, hay que denunciarlos. Para eso existe la denuncia anónima. No necesariamente, me decía una señora, es que yo tengo miedo porque yo sé que pues el tipo va a pagar mucho dinero a la policía y va a salir y va a pensar que yo fui el que lo denunció. Hay una denuncia anónima, no necesariamente tienen que dejar sus datos, pues crean un correo falso, hacen una llamada en un teléfono público y denuncian a esa persona. Yo creo que ayudaríamos mucho. Con pequeñas acciones que parten de nosotros podemos empezar a cambiar el mundo. No tanto ser tan pesimistas, tan negativos y decir, sabes que pues no se puede hacer nada, todo está mal. Yo creo que al final de cuenta
podemos crear estas redes de decir, somos solidarios, compartimos y sobre todo, sé que nos molesta mucho que haya manifestaciones, pero son padres, son madres que están pidiendo que busquen a sus hijas, a sus hijos, a sus mamás, a sus papás, a sus tíos, a sus familiares. Entonces, tenemos que ser un poco más también conscientes. Creo que también eso es otro punto importante. Muchas veces tú puedes llegar y decir, ay, no, ya me tardé en el tráfico porque hicieron una manifestación, pero y ya no llegué a comer. Pero esa señora va a llegar a su casa y ni va a comer porque va a sentarse en la mesa y no está su hija. Entonces, hay que ser solidarios, hay que ser comprensivos y de alguna otra forma, pues también participar en el proceso de las políticas públicas. No necesariamente, pues si estamos viendo que nuestro gobernador no tiene ningún interés, nuestro presidente, todas estas acciones, porque yo te quiero compartir nuevamente, Víctor, que lo que nos está haciendo a nosotros como familiares de personas desaparecidas, que pues que el rependo diga de 110,000 personas desaparecidas, solamente son 12,000 datos reales de personas desaparecidas y la lucha de los colectivos. Entonces, es una situación de que, pues desde la Guerra Sucia, ese rependo se había construido y también comparte datos con la Organización de las Naciones Unidas y hay algo que se llama cifra negra. Esos 110,000 personas eran de los datos que se tenían conocidos. Claro. Ahora, falta el 96-97% de cifra negra que no se conoce. Personas que tienen miedo a ir a denunciar la desaparición. Ya tienes estados como Michoacán, que pues su fiscal le dijo en determinado momento, ministerios públicos, pues si tú vienes a denunciar una desaparición, te desaparecemos a ti también. Y entonces ya no tienes una ficha de un boletín de búsqueda de un desaparecido, ahora tienes del hijo y de la mamá. Entonces hay que ser más solidarios con las personas. Yo sé que nos molesta, pero pues debemos de apoyar, ¿no? Ellos están hablando desde su dolor. Yo creo que el tema de la desaparición es un tema tan complejo que lo vives todo el tiempo, porque una de las características del delito es que es continuado. Todos los días la mamá y el papá están viviendo lo mismo. No es como decir, bueno, ya hubo un homicidio, ya encontraron el cuerpo, queda la situación de la justicia, pero dices, bueno, yo ya enterré a mi familiar, pero una persona desaparecida no sabes si ya comió, no sabes si la están violando, no sabes si está en la calle, no sabes si está en calidad indigente, no sabes qué le pudo haber pasado a esa persona. Las personas necesitamos darle un cierre y hay familiares de víctimas que no pueden realizar eso o se mueren sin saber en dónde quedaron sus hijos y sus hijas. Y bien como lo dices, ¿no? Ser empáticos, porque puede que tú no seas o alguien en tu familia conocido es víctima ahorita, pero no sabes si mañana vayas a ser tu víctima o cualquiera de tus familiares, amigos, amigas, amigues, demás. Entonces creo que sí, la parte de la empatía es bien, bien importante y es fundamental para que nosotros nos unamos en contra de todo este problema. Y Lidia, ¿qué recomendaciones le das a las mujeres para que al menos se puedan proteger de alguna manera? Y otra pregunta bien importante, si alguien de mi familia, mi novia, alguien que yo conozco es víctima de alguna de estas situaciones, ¿qué debemos hacer? Bueno, en la primera pregunta, yo trato de promover algunos tips que te pueden servir a ti, ¿no? El principal es mejorar la comunicación con tu familia. No es como medio de control, de avisarles todo el tiempo, ah, no, pues estoy acá porque me tratan de controlar. No, es por un tema de seguridad. Por lo menos saber que si te pasa algo, tu familiar sabe cuál fue el último lugar que tú estuviste para proporcionar esa información. Imagínense, estamos hablando de millones de personas, de estados, el lugar es muy grande y luego muchas veces las autoridades no saben. Entonces, tenemos que mejorar primero también la comunicación con nuestra familia. No necesariamente, a lo mejor no confiamos tanto en nuestros papás, decir, ¿sabes qué? Me voy a ir de fiesta, ¿no? Claro. Pero pues sí, a lo mejor un hermano, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde o estoy en tal lado, y demás, ¿no? Esto es por temas de seguridad. El segundo tip, aprender a observar.
Desde que nosotros estamos, pues, no sé, salimos de nuestra casa, checar, por ejemplo, abrimos la puerta, quién está atrás de la puerta, quién está alrededor, si hay un vehículo que es extraño y demás, pues todo ese tipo de, pues sí, de medios nos pueden ayudar, porque a lo mejor hay una persona, no necesariamente el victimario, a lo mejor te va a agredir él directamente, pero puede mandar a otra persona. Entonces, observar bien tu entorno, no ir distraído. Muchas veces como mujeres llevamos los audífonos, tenemos el celular en la mano, la bolsa, tenemos como un montón de cosas, ¿no? Prácticamente, no hagan eso. O sea, entre menos cosas tengan en las manos, imagínense, una persona las agrede y no llegan a meter las manos. Entonces, o están escuchando, por ejemplo, o viendo el celular, no se dan cuenta que la persona les está llegando por atrás para poderlos agredir. Ese es otro aspecto importante. Otro es de que actualmente existen lo que son aplicaciones tipo botón de pánico. Esas aplicaciones te das de alta y pueden, tú seleccionas a 4 familiares que pues, son de tu confianza, y si tú sientes que vas a ser agredida, puedes accionar el botón de pánico y manda una alerta. Incluso la misma aplicación te puede dar la última ubicación que tú tengas, ¿no? Y el último audio, que así, estoy en tal lado y demás, ¿no? Eso puede ser. Y la otra muy importante, y yo lo llamo así, es tener una palabra de confianza. Tú cuando estás siendo agredida en la calle, no te da tiempo decirle a tu familiar, ¿sabes qué? Me están llevando, ¿sabes qué? Me están secuestrando, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Simplemente que tú con esa familia, que tu familiar que tengas más confianza, decir, ¿sabes qué? Mira, esta va a ser nuestra palabra. O sea, ya fuera de juego, fuera de broma, por la situación que se está viviendo, si la llego a decir es porque las cosas, o sea, algo mal está pasando, ¿no? Sin tanta explicación. El otro punto también es de que nosotros debemos de tener, pues si sabemos que de nuestra casa al recorrido del trabajo somos muy ritualistas, entonces ya vamos como en piloto automático y vamos así como que ya manejando o vamos caminando y ya vamos a llegar al trabajo y no nos estamos dando cuenta que alrededor pues está pasando algo, ¿no? Pensar más allá, si en caso de agresión, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo yo hacer, ¿no? Estas son como medidas de prevención. Entonces son básicas, tener números, que pueden ayudarte a la mano. Te juro que a veces en un estado en donde la persona está en shock, en que no sabe qué le pasó, hasta se le olvida que tiene que marcar el 911. Claro. Entonces, siempre tener números de emergencia, tener a lo mejor un botiquín personal de mano, te llegan a agredir en la calle, por lo menos tener un curso de primeros auxilios, saber qué hacer, ¿no? Entonces, esas cositas que son chiquitas, que a lo mejor no te implican mucho gasto, te pueden ayudar mucho para, pues, de alguna manera, pues, ser más atento, estar, pues sí, viendo a dónde voy, con quién estoy y demás. Ahora, de parte de la casa, que si tú ya llegas a observar que tu pareja tiene estas actitudes, pues ya son muchas banderas rojas que tú debes de tomar la decisión de ir, pues sí, con una persona, con un psicólogo que te pueda atender y apoyarte, ¿no? Y bueno, con la otra pregunta que me hacías, ¿qué es lo que yo puedo hacer en caso de que tengo un familiar que sea víctima de desaparición, víctima de trata, o que pues yo considere que a lo mejor fue víctima de un feminicidio, o sí, yo sé? De primera mano, pues, a las 2 instituciones que ustedes pueden acudir es a la Comisión de Búsqueda local y también lo que es a la Fiscalía Especializada de Desaparición. Algunos no tienen la Fiscalía Especializada y pueden ir a la Fiscalía General a levantar lo que es su denuncia o para que les abran su carpeta de búsqueda. Entonces, esas son las 2 instituciones que nos pueden apoyar. Por un lado, la Comisión de Búsqueda, que va a realizar acciones urgentes de búsqueda, y la otra, es la Fiscalía, que ya está en el entendido que es un delito, que también va a realizar las acciones de búsqueda, pero ya va a abrir lo que es una carpeta de investigación. Ahora, ¿por qué es recomendable con las 2 instituciones? Yo considero, la mayoría de la gente desconoce que tiene una comisión de búsqueda, entonces va a las fiscalías.
pero en las fiscalías a veces se tardan por el número de expedientes que tiene. Entonces, la comisión de búsqueda les puede ayudar para empezar a realizar las acciones, empezar a generar lo que son oficios. Ahora bien, y esto ya es casi la última pregunta. ¿Por qué no se ha podido contra todos estos problemas? Y la siguiente, ¿tú crees que podamos acabar con esto pronto? Bueno, yo considero, es una pregunta muy importante y va relacionado con lo que es mi tema de tesis. Mira, existen lo que es el modelo de paradigma del positivismo, en donde prácticamente no está construido ese modelo para tomar en cuenta los derechos humanos y la dignidad de las personas, ni mucho menos ocupa a las víctimas como centro de las instituciones. Las víctimas son ocupadas para justificar las penas en contra de los delincuentes o para justificar por qué se está generando cierta institución o ciertas políticas públicas. Entonces, aquí están conviviendo lo que son dos paradigmas. Ese paradigma que dice, ¿sabes qué? Vamos a castigar al delincuente, vamos a utilizar a la víctima, y el otro que viene de la dignidad y los derechos humanos, y es totalmente diferente. Entonces, por lo tanto, se están generando lo que son políticas públicas que son contrarias. Estás aplicando políticas públicas, tipos penales que son del siglo XIX, cuando tú ya estás adelantado y ya estás hablando de una temática de derechos humanos. Claro. Entonces, eso es algo como muy complicado. Ahora, esa es una parte. La otra es que las instituciones que se están generando las están utilizando para una situación de desvío de recursos, para poder robar, para poder acciones de corrupción, por ejemplo. Y la tercera, muy importante, es de que a veces no hay voluntad por parte de los servidores públicos. Son personas insensibles que no tienen conciencia con respecto a lo que están viviendo los familiares de las personas desaparecidas. Entonces, esto es algo muy complicado porque son una serie de factores que todas se convergen en un punto que nos da como resultado impunidad. Es decir, los casos de desaparición, los casos de trata de personas y los casos de feminicidios, pues son impunes, ocupan el mayor grado de impunidad, precisamente por todas estas variables. Si nosotros tuviéramos buenas autoridades, buenas comisiones de derechos humanos que emitieran las recomendaciones, que dijeran, bueno, si este servidor público no está realizando todas las acciones de búsqueda que debe de realizar, pues les vamos a sancionar. Vamos a proceder penalmente y esa persona no debe de estar en el servicio público. Pero mira, si desde el Ejecutivo estamos mal, en el Estado, todo lo que se viene generando, todos los casos de impunidad y demás. Ese es otro factor. Y aparte, la ayuda social, ¿no? Lo que ya habíamos comentado, que necesitamos, que aunque nosotros no hayamos sido víctimas de una desaparición o no tengamos familiares que tengan condiciones de trata, nos tenemos que sumar para empezar a ser, pues esas personas que observan que las políticas que se están generando, pues sean buenas, ¿no? Que se evalúen las políticas públicas, por ejemplo, ya cuánto tiempo lleva el Centro de Identificación Humana y qué resultados ha dado, porque fue una fuerte inversión a nivel económica, fue una construcción de pues de un inmueble que trató de hacer una base de datos, pero ahorita me vas a decir que fue ocupado para descalificar a todas las personas. Pues no, una persona desaparece y no prescribe el delito, continúa desaparecido, ¿no? Pero normalmente en las fiscalías dicen, tratan de manejar este tipo de delitos porque no comprenden la gravedad, es de que si el familiar no viene o no está aquí parado todos los lunes a las 9 de la mañana, eso supone que el familiar ya apareció. Y eso no debería de ser, ¿no? Son respuestas que por falta de conocimiento, falta de sensibilidad, les dan a las víctimas. Lidia, un último mensaje. Un último mensaje. Mi último mensaje es de que, pues de alguna forma, hay que ser más solidarios, hay que ser más empáticos y que no se den por vencidos. Las cosas están muy difíciles, hay mucha impunidad, hay mucha inseguridad. Todos podemos correr el riesgo de ser víctima de algunos de estos delitos, principalmente si somos mujeres. Entonces, que debemos de tener mucho cuidado. Es muy triste
pero también debemos de protegernos todos, ¿no? Si hay una mujer que está en una condición de calle, pues tratar de ayudarla. A lo mejor nosotros no, pero pues buscar los medios. Y yo sé que si nos unimos podemos hacer que las cosas mejoren. Entonces, a lo mejor hay personas, uno se siente solo y dice, no puedo seguir porque pues realmente mi lucha nada más es de uno, ¿no? Contra todo un sistema que está mal. Pero lo que podemos hacer, pues es empezar a generar esa empatía, empezar a generar redes, empezar a decir, ¿sabes qué? Pues hay que apoyar, ¿no? Es muy triste que pues un niño desaparezca en una alerta Amber y solamente tenga dos compartir, ¿no? Cuando debería de ser algo a nivel nacional. Lidia, pues de verdad te agradezco, sabes que eres una mujer que yo admiro, tienes unas pelotas enormes para hacer lo que haces, para enfrentar lo que enfrentas, para enfrentar las amenazas que has tenido, para hacer cada una de las cosas que haces, de verdad, te admiro demasiado. ¿Qué te puedo decir, amiga? De verdad, te admiro muchísimo, te quiero mucho y gracias de verdad por aceptar esta entrevista porque no había persona más idónea pues, para hablar de este tema. Víctor, te agradezco la cordial invitación. Creo que la labor que tú haces es muy importante, contribuye mucho al derecho a recibir información, ¿no? De hecho, estar informados es algo muy importante, es un derecho humano que todos deberíamos de tener. Y creo que estos espacios para, pues de alguna forma, sensibilizar el tema, para acercar a la gente, es muy importante. Tu labor, también suma mucho a nuestras causas. Al contrario, te doy las gracias por permitirme, pues también hablar un poquito acerca de lo que nosotros estamos viviendo y lo hago con mucho gusto. Espero que estas pláticas pues ayuden a la gente, ¿no? Que lo compartan y que digan, bueno, pues hoy aprendí un poquito más acerca de la desaparición, de la trata y de los feminicidios y pues tratar de hacer conciencia y ya no decir cosas como homicidios, decir, ah, bueno, pues es que la mataron porque pues por ciertas situaciones, ¿no? Descalificando por el hecho de ser mujeres. Entonces, tratar de concientizar con este espacio, te felicito mucho y al contrario, muchas gracias por la importante invitación a este espacio. Esto es Cositas de Niños.